Nuevamente estamos aquí para seguir desarrollando el tema de trabajos en espacios confinados. Ahora vamos a ver, mediante el módulo 2, vamos a ver otras características acerca del espacio confinado. Aparentemente, trabajar en un espacio confinado es algo aparentemente muy sencillo, fácil, pero realmente dentro tiene un gran peligro. Hubo una ocasión en los talleres de soldadura que trabajan en la calle, de los artesanales que trabajan así por las avenidas. En ese entonces existían los grifos, ¿no? Esos grifos, no clandestinos, sino grifos informales. Antes de su prohibición existían grifitos pequeños, informales. Entonces, uno de sus cisternas llevaron pues a que tengan que hacer un trabajo de reparación a uno de los tanques cisterna. El tanque habían comprado, era antiguo, ya sin uso, vacío, y lo llevaron a estos señores para hacer una compuerta nada más, cortar el metal y hacer una compuerta. Fue tremendo error. Realmente le tocó a ese soldador, creo que le tocó la hora. Desde el momento que llegaron, él tampoco sabía del tratamiento de un espacio confinado, simplemente pensó en el trabajo, cuánto creen que pueden cobrar para hacer nada más que un pequeño agujero de unas 10 pulgadas quizás o 15 pulgadas más o menos, que no llega ni a 20 ni a 30 centímetros. Y luego ahí había que colocar una compuerta, una válvula. Aparentemente fácil, ¿no? Quizás unos 200 soles, 500 soles, no creo que 500 soles. Pero pongamos así, 500 soles le costó la vida. ¿Por qué? Porque en el momento que él metió la moladora para empezar el corte, suficientemente fue con una sola chispa que ingresó dentro del tanque, este voló por pedazos, matando al soldador, matándolo a su ayudante, matándolo al dueño de la cisterna. Una explosión muy fuerte. Ese error de decir, no, si está vacío, no pasa nada. ¿Cómo va a pasar si está vacío? La concentración de la atmósfera que está dentro, de la concentración de la atmósfera interna, contiene gases. No contiene líquido, no contiene algo sólido. Es la atmósfera misma que ya está contaminada, que ya está configurada. Solamente listo para explotar. Bien, vamos a seguir viendo entonces nuestro tema. ¿Qué es entrar a un espacio confinado? Ahí pueden ver en la imagen ustedes cómo este amigo, ¿cómo va a entrar? No puede entrar así fácilmente como que parado, ¿no? Entonces, ¿qué cosa es la entrada? Es la acción, dice, mediante la cual una persona pasa a través de una apertura hacia un espacio confinado, con permiso requerido. O sea, es la acción en la cual una persona mete un pie, parte del cuerpo, a un espacio confinado. Lógicamente, para entrar a un espacio confinado necesita entonces un permiso de trabajo. ¿Qué cosa es un permiso? ¿No? Hablamos, permiso escrito de trabajo de alto riesgo. Ah, porque es alto riesgo. Entonces, ese permiso, antes de dar el permiso, tiene que haber sido evaluado ese espacio confinado. Se tienen que conocer las características, cuál es el nivel de riesgo, cuáles son las medidas preventivas para poder ingresar a este espacio confinado y realizar esa tarea. Por eso se dice que es un espacio confinado considerado como alto riesgo y el permiso es permiso escrito de trabajo de alto riesgo. Se considera, dice, ocurrida tan pronto como cualquier parte del cuerpo del entrante cruce el plano de una abertura. O sea, desde el momento que ya metió el pie, ya está dentro del espacio confinado. No, pero falta mi cuerpo. Ya así está considerado. Apertura con limitación para entrar y salir. Imagínense, ¿no? Aquí. Esto nada más que tiene 60 centímetros, porque tiene 33 pulgadas, 18 pulgadas, 20 pulgadas. No más. O sea, esta entrada puede tener 60, 65, máximo 70 centímetros. Una persona que es voluminosa, que es gordito, ¿cómo podría entrar? Y si entra, ¿cómo lo sacamos si sufre un desmayo dentro del espacio confinado? Eso es lo que uno tiene que ponerse a preguntar, a pensar, ¿no? Y preguntar cómo hacer. Acá el amigo va a entrar.
Como está consciente, él va a ver la forma como ingresa. Pero si se desmaya, ¿cómo lo sacamos? Por eso existe planes de emergencia. Cuando se trata de este tipo de espacios confinados, tenemos que tener brigadas de rescate, en este caso, porque son los que saben ya de qué manera podríamos rescatar. Dice, aperturas con limitación para entrar porque son tan pequeñas como 18 pulgadas. 18 pulgadas viene a ser 36 más 9. Vamos a ver. Algo de 40, 50, ni siquiera 50 centímetros, son demasiado pequeños para ingresar. Difícil de entrar con el sistema de aire abastecido, peor, con ese tanque en la espalda no se puede entrar. Difícil de sacar un empleado, dice, en caso que se haya desmayado en esa posición, no se puede. Difícil de salir de las aperturas grandes debido a la presencia de escaleras, otro tipo de equipos, o remover personas o equipos, o sea, es difícil. ¿Cómo voy a meter una escalera si ahí tiene tubos, hay tubería, de repente hay válvulas? No hay lugar, entonces muchas veces estos espacios confinados ingresan con escaleras así, esas escaleras tipo barco, que son de soga, más o menos así. Entonces, no es así de sencillo ingresar, ¿no? Ni tampoco para salir. Si está, no pasa nada, normal. Puede entrar y puede salir, pero si se desmaya, ¿cómo hacemos? Ventilación natural desfavorable, o sea, esas son las características, estamos viendo las características del espacio confinado. Espacio reducido, ventilación natural desfavorable. ¿Por qué? Porque acá dice, pobre movimiento de aire dentro y fuera del espacio puede crear una atmósfera diferente al que está afuera, por supuesto. Gases peligrosos que pueden ser atrapados adentro. Materiales orgánicos que se descomponen creando estos gases. Puede que no haya suficiente oxígeno debido a otros gases o reacciones químicas. Por eso, si ustedes han podido ver cuando hacen reparaciones en los buzones de alcantarillado y abre, el olor es horrible, porque hay descomposición de materiales orgánicos. Esos materiales orgánicos dentro de ese tanque o de ese buzón ya han creado unos gases que nos pueden matar. ¿Qué tipo de gases? No lo sabemos, ¿no? ¿Cómo lo vamos a saber? Tendríamos que utilizar una unidad de medida que más adelante lo vamos a ver. Bien, entonces ventilación natural. Sin embargo, hemos podido ver que algunos trabajadores dicen, no, abre la tapa nomás es suficiente, ¿no? Suficiente para ventilar, ¿no? O el aire nomás, media hora y se ventila. Y da resultado todavía, dice. A veces el accidente, o sea, el riesgo es la probabilidad, el riesgo es la posibilidad. El riesgo no es algo exacto. Vas a entrar al espacio confinado, te mueres. No, no es así. Es la probabilidad o es la posibilidad de que pueda accidentarse. Entonces, vuelvo a repetir, no es porque ustedes ingresan al espacio confinado, ya se mueren, ¿no? Si yo no puedo garantizar eso, ni tampoco puedo garantizar, no pasa nada, entra nomás, no puedo garantizar, porque es la probabilidad, la posibilidad. Entonces, estos señores que dicen, no pasó nada, 30 minutos le he ventilado y luego ya no pasó nada. Y han entrado, han salido, han hecho sus actividades. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir entonces? ¿Qué puede haber pasado? El aire habrá ingresado, lo habrá limpiado, no habrá habido presencia de ningún tipo de composición orgánica que se haya descompuesto. O sea, tiene que haber un factor, una condición que no creó esa atmósfera inestable, esa atmósfera peligrosa. Pero eso, ¿cómo aseguramos? ¿Cómo podemos saber? ¿No? No diseñado para la ocupación continua. O sea, estos espacios confinados, por ejemplo, en la figura, ¿cómo creen que va a estar esa persona? ¿Cuánto tiempo podría estar ahí? ¿Todo un día? ¿2 días? ¿3 días? ¿1 hora? ¿2 horas? Dice acá, la mayoría de los espacios confinados no están diseñados para entrar y trabajar continuamente. O sea, es tan estrecho, es tan pequeño. He podido ver algunos trabajos que se realizaban. Había una empresa que trabajaba con Sedapal. Esta empresa entraba a los tubos de desagüe,
de alcantarillado, esos tubos que tienen 80 centímetros de alto, más o menos, ¿no? Y se iban rampando así, gateando, caminaban por los tubos. ¿Con qué fin? Iban con una linterna para verificar por dónde había fisuras y había agua, fuga del agua. A veces hay tuberías de 1 metro, 1,20 m también, pues, o sea, de las centrales principales tienen hasta 2 metros de altura. Entonces ingresaba y por ahí caminaba. Entonces ellos caminaban así, gateando, y donde había una abertura, ahí ellos indicaban, ¿no? A través de unos golpes que al otro lado lo detectaban y ahí marcaban para poder corregir. Entonces, cuando se les preguntaba, ¿y qué tiempo soportabas? O sea, ¿cómo era la condición? Era la condición totalmente inhóspita, o sea, altamente terrible. El calor, la incomodidad. Esos trabajadores eran altamente especializados en ese trabajo, pero no era cualquiera que lo podía realizar. Tenían entrenamiento. Así como vemos en esta figura, lo hacían, pero no en vertical, sino en horizontal. Luego ya Sedapal ya no hacía ese tipo de servicio y ordenó que se cambie de método. Entonces, ¿qué hizo la empresa? Ya no entraba un ser humano. Ellos metían así como unos carritos con control remoto, con unos sensores y cámaras, y el carrito entraba, ¿no? Y con el control remoto, ellos lo movilizaban. Cambiaron de método, pero antes lo hacían humanamente. Bien bravo. ¿Cuántos habrán muerto ahí? Diseñados para almacenar un producto, por supuesto, estos espacios confinados, si son tanques, por ejemplo, de un buzón de alcantarillado, es para que pase el desagüe, pues, ¿no? Las aguas servidas. Si es un tanque dentro de una industria pesquera, podría ser harina de pescado, podría ser aceite de pescado. Si estamos hablando de una refinería, lodo mineral, ácidos, ¿no? Y otros más, otros materiales, pero que necesitan hacer mantenimiento y teníamos que secar, teníamos que prepararlo para que pueda ingresar un ser humano. También dice acá, es también para encerrar materiales o procesos, transportar productos o sustancias a través de todo, de tanque a tanque, a través de sus líneas de lodo, pasa un proceso, va a un molino, de ahí va un filtro, del filtro va a otro tanque, y así sucesivamente hasta que termina, hasta que va a un producto terminado. Y cada uno de ellos son depósitos que se tiene que trabajarlo, hay que limpiarlo, hay que darle mantenimiento, hay que cambiar, hay que hacer soldeo y muchas actividades más. Bien, porque después transportan estos productos o sustancias. En las entradas, dice, de los trabajadores son ocasionales, nada más, no es permanente, que pues muchas veces son para inspeccionar, para reparar, para limpiar y para dar mantenimiento, especialmente. Bien, ¿qué personal involucrado? ¿Quiénes son los involucrados para hacer este trabajo? Supervisor de los trabajos en espacios confinados. Hay algunas actividades, algunos grupos de trabajo que tienen un supervisor especialmente que trata sobre estos trabajos en espacios confinados. Ya son especialistas en espacios confinados, por eso tienen un supervisor capacitado, entrenado, con mucha experiencia en estos trabajos, para dirigir justamente estas actividades. Otro de los personales involucrados es la persona, ¿no? Vamos a decir que nosotros necesitamos entrar para hacer un mantenimiento de un tanque, ¿no? De un lodo, por ejemplo, lodo mineral. Entonces, para realizar esa limpieza tenemos que parar esa actividad. El empleado afectado, entonces podríamos ver dentro del personal involucrado, los supervisores de trabajo, los empleados afectados o dueños del área, del proceso, que se ven afectados por el servicio que vamos a hacer. Y los que van a ingresar a los espacios confinados, o sea, los trabajadores autorizados. Otro de los personal involucrado también o responsables son los vigías de estos espacios confinados. Y también los rescatistas. El supervisor de trabajos en espacios confinados es el encargado de verificar y cumplir
el procedimiento para la actividad que ha sido planificada, ¿no? Entonces, cuenta, en este caso, con la autorización interna para este tipo de trabajo de espacios confinados. Si ustedes ven ahí, dice AITC, significa autorización interna para trabajos en espacios confinados. O sea, cuenta con eso. Vigente. Asegura que su personal también tenga esa autorización. Y más que la autorización, tiene que asegurarse que su personal conozca el procedimiento, o sea, lo tenga el procedimiento, lo conozca, lo entienda, para que en el momento de la actividad lo cumpla. También va a coordinar la autorización para la ejecución de los trabajos, es el que hace la documentación, coordina con el cliente o con el responsable del área, ¿no? Es el que va a verificar la competencia de cada uno de sus colaboradores, va a verificar que cada trabajador tenga los EPPs adecuados de acuerdo a los procedimientos establecidos, va a verificar que el vigía también se encuentre en su lugar, va a coordinar de que se encuentre, si este tipo de espacio confinado es altamente crítico, tenga a la brigada de rescate, por ejemplo, la brigada de primeros auxilios también, o los paramédicos, ¿no? Es el encargado de conocer y hacer conocer también a sus trabajadores acerca de las características del espacio confinado, cuáles son los peligros, cuál es el nivel de riesgo y cuáles son las medidas de control. A su vez también es el encargado de realizar o guiar en la elaboración de los documentos, la charla de 5 minutos, los ATS, los IPRC, los PETAR, o sea, los permisos escritos de trabajo de alto riesgo, etc. Y también es el encargado de verificar de que todo lo que está planificado a través del procedimiento se cumpla. Si no se cumple, él va a paralizar la actividad para corregir, hará las acciones correctivas para que la actividad dentro del espacio confinado continúe. Además, dice, asegurar la notificación de los trabajadores en espacios confinados a la superintendencia o a la jefatura o al área de seguridad del cliente o del proyecto o a quien corresponda. Bien, si es minera o si es construcción, es el encargado de notificar que se va a hacer una actividad previamente con su autorización. Los que van a ingresar al espacio confinado. Los que van a ingresar al espacio confinado, estas personas directamente responsables del trabajo que van a realizar dentro del espacio confinado. Entonces, como van a entrar al espacio confinado, tienen que conocer, o sea, escúchenme bien, muchachos, tienen que conocer las características de ese espacio confinado, qué tipo de configuración, qué tipo de atmósfera tiene, tóxica o inflamable, o sea, tienen que conocer el nivel de riesgo y cuáles son sus medidas de control. Importante. Puede ser el supervisor, el gerente u otra persona calificada con capacitación y experiencia, dice, que va a ser el responsable de verificar, de controlar esa actividad. Se asegura de conocer bien los peligros del área y las señales de exposición. Se asegura, tiene que estar totalmente seguro de cuáles son esos peligros, cuáles son esos riesgos. No olviden que hay riesgos específicos de la actividad que vamos a hacer, los riesgos asociados a la actividad y los riesgos de entorno. No tengan ustedes, no dejen de lado aquellos riesgos ocultos, tampoco a esos riesgos no valorados, o sea, no desvaloren nada, no, como que no descarten nada, todo tiene que ser revelado, todo tiene que ser analizado. No, que acá hay una maderita, no pasa nada. No, hay que investigar, hay que verificar por qué esa maderita, ¿no? Se mantiene en comunicación con el vigía. Todos los que trabajan dentro tienen que mantenerse en comunicación con el vigía y con el supervisor de entrada. El vigía siempre va a estar en comunicación con cada uno de ustedes y les estará preguntando a cada uno cómo se encuentra, ¿no? Oiga, Carlos, ¿cómo está? Carlos tiene que decir,
Me encuentro bien, por supuesto. Oiga, Jorge, ¿cómo se encuentra? Jorge tiene que responder que está bien. Oiga, Luis, ¿cómo está? Y así, cada 15 minutos, depende del espacio, de las características del espacio confinado. Si es muy peligroso, será casi continuo. Si no es muy peligroso, entonces será cada un cierto tiempo. Y si no es peligroso, entonces será cada una hora, ¿no? Estará verificando, chequeando. Se mantiene en comunicación entonces con el vigía y con el supervisor de entrada. Y tiene que tener adiestramiento, es decir, estar entrenado y preparado y estar autorizado para entrar al espacio confinado. De lo contrario, no podrían ingresar. No olviden que para poder estar autorizado para entrar al espacio confinado, uno, tienen que estar capacitados y autorizados. Dos, entrenados, perdón. Haber pasado un chequeo médico. O sea, estar físicamente apto y también de salud apto. Esos son los requisitos para los que van a ingresar. Ahora, el vigía de espacio confinado. ¿Qué va a hacer el vigía en el espacio confinado? Es el empleado que permanece, dice, fuera del espacio confinado y monitorea el autorizado. O sea, lo que vimos anterior, ¿no? El que está dentro tiene que estar en contacto con el vigía. Ahora, el vigía dice, el empleado que permanece fuera, es el empleado que permanece fuera del espacio confinado. El vigía no puede ingresar, no está autorizado para ingresar. Si los que están dentro del espacio confinado lo llaman, vigía, pásame agua, no puede entrar llevándoles el agua. Vigía, alcánzame esta herramienta, no puede ingresar para nada. Vigía, se acaba de desmayar mi compañero, tampoco puede ingresar, lo que va a hacer es llamar. Él activa el sistema de emergencia, pero no está autorizado a ingresar. Pero sí está monitoreando a los que están dentro, monitoreando, llamando. Cuida el espacio con entradas no autorizadas, o sea, va a cuidar, va a impedir que nadie de los que no están autorizados pueda ingresar, así sea el gerente o el cargo más alto que tenga. Si no tiene autorización, no ingresa. Por esa razón, al vigía se le entrega por parte del supervisor o el jefe, le entrega una relación escrita con la firma del responsable. Si solamente entró Juan, Carlos y Luis, nadie más va a ingresar. No, ¿cómo se llama usted? Yo me llamo Samuel, no puede entrar, no figura su nombre. ¿Cómo se llama usted? Yo me llamo Walter, no figura su nombre. Pero yo tengo que ingresar, pero no figura su nombre, usted no puede entrar. Si hay mucha necesidad, él no lo deja entrar, será Walter, ¿no? O otra persona tendrá que comunicarse con el responsable y ya verán cómo para que pueda ingresar. Pero el vigía cumple con no dejar ingresar a los que no están autorizados. ¿Por qué? Porque ellos no conocen los peligros que existen dentro del espacio confinado y no saben cuáles son los procedimientos, cuáles son las medidas de control. No conocen, por esa razón no pueden ingresar. Se mantiene en contacto con el entrante en todo momento, como lo dice en la parte superior, cada rato, llamando, Jorge, Luis, Carlos, ¿cómo están? Se asegura que solo personas autorizadas entran al espacio confinado, como estamos viendo nosotros. Nadie más puede ingresar. Ahora, ¿en qué momento se puede ordenar, o sea, el vigía puede ordenar que todos se retiren del espacio confinado, que salgan inmediatamente? Cuando ve que existen señales de exposición de algún tipo de anomalía, o sea, alguna situación, una condición extraña, ¿no? Sea a través del monitor de gases, o sea por alguna situación que ve que uno de los trabajadores, ¿no? Lo ve que ha salido y lo ve medio droga. ¿Y qué te pasó? No, me siento un dolor de cabeza. Ah, no, un momento, todo el mundo sale. No, pero debe ser la gripe. No, nada de gripe, todo el mundo sale. Eso eso lo verá el médico. O sea, por una seña nada más de una situación extraña o anormal, todo el mundo tiene que salir. Cuando tiene que dejar el lugar de trabajo, por ejemplo, cuando tiene que irse a los servicios higiénicos, ¿qué hace el vigía? ¿Cómo va a hacer? Y nadie puede reemplazarlo. ¿Por qué? El supervisor no está autorizado para ser vigía. El vigilante, los vigilantes no están autorizados para ser vigía. Mi compañero de trabajo o uno de los trabajadores de dentro que salga a reemplazarme, no está autorizado para ser vigía. Si hacen eso, ¿no? De reemplazarlo por cualquiera, están en contra de un procedimiento de trabajo seguro, en contra de un lineamiento legal, en contra
del Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo, por las cuales se considera falta grave, inclusive pueden terminar fuera del trabajo. No olvide, todas las actividades que se realizan está siempre bajo la mirada, ¿no?, de las normativas legales, todas, de todos, porque las normas legales es para todos los trabajos y para todos los trabajadores. No está permitida, o sea, en el caso que él tenga que ir al baño, ¿qué tiene que hacer? Avisar a todos, todos desalojan por ese momento, ¿no? Reporta a su jefe inmediato, sabe que tengo esta necesidad, ¿no? Y todos van a salir. Y aprovechan para hacer sus pausas. Sonia. Bien, entonces, cuando tiene que dejar el lugar de trabajo, o sea, todos salen y luego, al regreso del vigía, todos ingresan. No está permitida por el permiso de trabajo, o sea, el vigía no puede retirarse porque así está dentro de su función. Bien, ahora, los rescatistas, ¿qué vienen a hacer los rescatistas? Eh, ellos son personas, ¿no?, que tienen entrenamiento, adiestramiento para poder rescatar en caso de un accidente. Bien, ¿ya? Son responsables de los primeros auxilios, etcétera. Muy bien. Entonces, el rescatista son personales altamente preparados, con capacitación, entrenamiento, autorizados, con equipos, para poder rescatar a alguien que quedó atrapado, alguien que se desmayó, alguien que de repente tuvo algún tipo de accidente, etc. Bien, ahora vamos a ver la clasificación de los espacios confinados. Clasificación de espacio confinado. Características geométricas, norma técnica de prevención 223, que es la normativa. Dice, pero también lo dice OSHA, también habla acerca, hay espacio confinado que son abiertos por la parte superior, como por ejemplo las excavaciones. Si ustedes ven acá en la primera figura, es una excavación abierta, no tiene techo. ¿Ya? Dice, y de una profundidad tal que dificulta su ventilación natural, porque es muy profundo. Vamos a decir, tiene 2 metros, 3 metros, 4 metros. Hubo un accidente hace unos años atrás, acá en Lima, que también fue pasado por la televisión, inclusive se vio el rescate que duró casi medio día. 2 personas que hacían limpieza de pozos, esos pozos que se hacen en la tierra, ¿no? Excavando, había un pozo que tenía 20 metros de profundidad. Y estos señores se encargaban de hacer la limpieza de esos pozos. Entonces, ese pozo era abierto en la parte superior, pero tenía 20 metros de profundidad. Ni siquiera ellos contaban pues con equipos sofisticados o normados, garantizados, sino que habían colocado unos palos y en los palos una polea y con la polea una soga y en esa soga había una especie de balde, ¿no?, de jaula, y por ahí ingresaba el trabajador hasta que ingresó, y cuando ve que el trabajador ya no daba señales de nada, no avisaba nada, entonces ingresa también el otro, el compañero, y los dos terminan muertos. El dueño de esos pozos se dio cuenta, pero ya era muy tarde. Los dos habían muerto. Pese a que este pozo tenía abertura en la parte superior, por eso dice acá, abiertos por su parte superior y de una profundidad tal que dificulta su ventilación natural. Los pozos, por ejemplo, los depósitos abiertos, otros pozos, ¿no?, cerrados por una pequeña abertura de entrada y salida, por ejemplo,
En este caso es clásico decir de este tipo de espacio confinado, los buzones, por ejemplo, de alcantarillado. Esos están cerrados por una pequeña abertura. Otra clasificación de espacio confinado, la Administración de Seguridad y Salud en el Trabajo, OSHA, lo clasifica de tipo A, tipo B, tipo C. ¿Cómo lo clasifica? ¿Cuándo es tipo B, tipo A? ¿Cuándo es eminente el peligro para la vida? O sea, cuando la vida está en un eminente peligro, podemos perder la vida ahí. Por ejemplo, vamos a hacer trabajos de soldadura dentro de una cisterna, por ejemplo, de gasolina, lógicamente, altamente bien peligroso. O vamos a entrar a un buzón de desagüe, por supuesto, podemos perder la vida ahí también, ¿no? O vamos a entrar a un tanque que contenía ácido, por ejemplo, también, y así sucesivamente. Otros tipos más de espacios confinados. Clase B, donde podemos lesionarnos, ¿no? O enfermarnos, pero que no comprometen nuestra vida. Y se puede proteger mediante los EPPs, ¿no? En estos espacios confinados. Podría, por ejemplo, ser quizás un tanque, por ejemplo, de agua potable, pero no un tanque gigante, no un tanque de 100 metros cúbicos, ¿no? Que el trabajador con un chaleco salvavidas normal no le pasa nada, ¿no? Como alternativa, en caso de que dejen salir el agua, ¿no? Un tanque, ¿han visto ustedes esos tanques de 1200 litros, otros de 5000 litros? Si tiene un chaleco salvavidas o un flotante, suficiente y de repente no se compromete, solo se moja. Pero si entra un tanque, pues lógicamente de 300, de 400, 500 metros cúbicos se puede ahogar, pues, ¿no? Ahora, clase C, no se requiere modificación de procedimiento, ni tampoco con EPP, o sea, con lo que tiene es suficiente. Clase C es una excavación, vamos a decir, una excavación que tiene 1,20 m, que es considerado y espacio confinado, de profundidad, pero tiene 5 o 6 metros de largo. Ya es un espacio confinado, pero que no necesita procedimientos especiales, EPP especial. Puede haber una configuración atmosférica, pero en el fondo, y esto se puede detectar de repente. Clase A, clase B. Clase A, donde la vida de la persona está en un eminente peligro. Clase B, las lesiones y enfermedades que no comprometan la vida. O sea, podemos tener lesiones, golpes, pero no comprometen nuestra vida. Y clase C, no hay lesiones graves ni tampoco enfermedades graves. O sea, lo podemos solucionar nada más que con el uso de los EPPs. Las causas y factores contribuyentes a estos incidentes, por ejemplo, cuando existen en espacios confinados peligrosos. ¿Cuándo puede causar un accidente? Cuando no contar con el personal apto y capacitado para el trabajo, ¿no? O sea, para espacio confinado. O sea, si yo voy a entrar a un buzón de desagüe, no puedo llamarlo a cualquiera, ¿no? Pero sí es sencillo, ¿no? Yo puedo entrar a ese buzón, pero no puedo llamar a cualquiera. Tiene que estar físicamente apto y también de salud y además estar capacitado y autorizado. Ojo, porque va a conocer las características, va a saber, conoce los peligros, sabe el nivel de riesgo y conoce las medidas de control para evitar estos accidentes. No hacer uso o usar incorrectamente los elementos de protección personal tampoco. También, eso también es complicado, también es grave, ¿no? Vamos a decir, voy a entrar a un espacio confinado de tipo A, en la cual la atmósfera es altamente contaminada, y pienso que con mi respirador, con ese que nos ponemos para el COVID, suficiente. Falso, error. Ahí podría la persona morir. No verificar el estado de los elementos de protección personal también. O sea, no verifica cómo se encuentran estos EPPs. De repente están rotos, malogrados. No planificar los trabajos, no tener procedimientos de trabajo. Lógicamente, si no hay procedimiento de trabajo, ¿qué va a hacer los trabajadores? Lo van a hacer de acuerdo a su criterio y a su experiencia. No realizar la evaluación de riesgos, o sea, no realizan la evaluación de los riesgos. Entonces, si no realizan la evaluación de los riesgos, entonces, no evaluar
que si no sé qué riesgos tengo, ¿qué cosa voy a controlar? O sea, yo no voy a controlar nada si no conozco lo que me puede pasar. De repente hay un riesgo eléctrico ahí por un motor eléctrico que alguien lo puede energizar. No sé que existe un motor eléctrico y estoy trabajando con agua y quizás por ahí puede ser mi accidente. No cumplir con los procedimientos y medidas de control y de seguridad. O sea, sí tenemos procedimiento, pero no lo conocemos. O lo conocemos, pero no lo entendemos. O lo entendemos a medias. O lo entendemos a medias. Entonces, si yo no lo entiendo bien, las medidas de control también van a ser a medias, porque no lo entiendo bien o no lo conozco. No bloquear las fuentes de energía. Ya cerraste las válvulas del agua de arriba, del ácido. Sí, ya lo cerré, no pasa nada, nadie lo va a abrir. Le has puesto algo, lo has amarrado, no, así nomás, no pasa nada. He puesto un letrero ahí con un papel que diga no, no tocar. Gran error. Las fuentes de energía deben ser bloqueadas con candado y etiquetado y debe tener, si son válvulas, capuchones para evitar que nadie de ninguna manera lo puedan activar. Ojo, ustedes están dentro del espacio confinado. No realizar monitoreo del ambiente antes y durante los trabajos. Tremendo error si no hacen su monitoreo, como ha sucedido en estos señores que murieron haciendo la limpieza de ese pozo. Ellos, ¿qué sabían del monitor de oxígeno? ¿No? Hay unos equipos que detectan los gases, se llama monitor de gases. No lo conocen, no lo saben, no hacen ese monitoreo, no lo van a hacer por el olfato. A ver, voy a oler cómo se encuentra, voy a tocar a ver cómo está el ambiente. No, de esa manera no. Tiene que ser a través de un equipo de medición. En este caso son monitores de gases. No hacen su monitoreo, no saben qué nivel de riesgo se encuentra. Si es una atmósfera inflamable, no saben si es una atmósfera deficiente en oxígeno. No ventilar el espacio confinado antes y durante los trabajos. O sea, no ventilar el espacio confinado, es un espacio confinado altamente tóxico. Además, yo voy a hacer soldadura o pintura, lo voy a hacer más tóxico todavía. Y no coloco ningún sistema de extracción de aire viciado y tener una manga de aire limpio para ventilar, también puede jugar en mi contra y perder la vida. No contar con un plan de respuestas en caso de emergencia, no saber qué voy a hacer en el momento que se accidenta. ¿Qué hago ahora? ¿Qué hago? Ya no hay tiempo. No nos da tiempo, o sea, son por segundos nada más poder hacer algo. De lo contrario, la persona muere. Ya lo hemos visto anteriormente. Otros requisitos de salud. El personal que ingresa a un espacio confinado debe contar con un examen preocupacional que indique que el trabajador se encuentra apto y que reúne, dice, las condiciones físicas y su salud para realizar la actividad. El examen de aptitud para trabajadores en espacios confinados, especialmente tienen que verificar que el trabajador no tenga problemas de claustrofobia, o sea, miedo a estar en un espacio cerrado, no tenga problemas psicológicos. Todo trabajador que considere o estime que sus aptitudes técnicas, físicas o psicológicas son mermadas, deberá informar inmediatamente a su jefe inmediato, de manera inmediata, antes de realizar cualquier tipo de trabajo. ¿No? Cuando considere que sus aptitudes no se encuentran en condición. La verdad que no me encuentro en condición de poder entrar a ese trabajo. No me encuentro. Soy honesto en decirlo. No es que no quiera trabajar, sino para entrar ahí no estoy bien. A objeto, dice, de ser reasignado a otras tareas, puede hacer otra cosa, ¿no? Todo trabajador que por prescripción médica, o sea, por indicación del médico, esté sometido a tratamiento con sustancias lícitas, o sea, tomar pastillas, por ejemplo, o cualquier medicamento que a juicio de un facultativo altere significativamente sus condiciones psicomotoras. Hay medicina que te da sueño, hay otra medicina que te provoca acidez o el estómago, o mareos, o vómitos. No podrías tampoco hacer ese tipo de actividad. Entonces tiene que informar inmediatamente a su supervisor, haciéndole ver cuál es el tratamiento o la prescripción médica que le han dado. Bien. En el área de trabajo, ahora estamos viendo en el área de trabajo. El área de trabajo para espacios confinados debe cumplir con los siguientes requisitos. Disponer de elementos para delimitar y señalizar y restringir el acceso al área de trabajo en espacios confinados, o sea, para que nadie ajenos a nuestra actividad
tenga que ingresar. No pueden ingresar. Por eso tenemos que señalizar personal, solamente personal autorizado, no pasar, prohibido, etcétera, etcétera. Disponer de un medio de identificación que indique quién y cuántas personas hay trabajando en el interior de los espacios confinados y tiempo y actividad realizada. Por eso nos tienen que entregar al vigía, le entregan una relación con la cantidad de trabajadores, ahí va a entrar Carlos, ahí va a entrar Luis, ahí va a entrar Jorge, y ahí va a entrar también Carlos, ya. 4. Entonces, solamente 4 figuran ahí en la lista, nadie más. ¿Por qué tiempo? 2 horas. ¿No? ¿Qué actividad van a hacer? Limpieza. Alguien más no figura. Ahí está la firma del jefe. Disponer en el área de trabajo en todo momento como mínimo con 2 personas. Una de ellas será el vigía. O sea, acá dice en todo momento con 2 personas, una de ellas será el vigía. Para entrar a un espacio confinado no es recomendable que entre una sola persona. Siempre tiene que entrar 2 personas dentro del espacio confinado y uno tiene que ser el vigía. Este tipo de recomendación, en realidad, esa es la recomendación normativa de una normativa internacional, dice como mínimo con 2 personas, una de ellas es el vigía, dependiendo del espacio confinado. Si es un espacio confinado en que no compromete su vida, como hemos visto el espacio confinado tipo C, bueno, no hay problema, puede entrar solo y uno es el vigía. Pero si es un espacio confinado donde se compromete su vida, no puede ser uno solo. Tiene que ser 2 por lo menos dentro, o más de 2, y uno fuera. Estar alerta a las condiciones desfavorables del clima, que puede paralizar la faena. Muchas veces el espacio confinado es un tanque vertical y que tiene un manjol, o sea, una puerta en la parte baja, pero hay un tremendo aire, ¿no? Y está entrando polvo, ¿no? Y no podemos cerrar, pues, lógicamente la puerta. Y esto puede transfigurar la atmósfera que está dentro de la actividad. En ese momento todo se retira, ¿no? Todo se retira. También en caso de lluvia, ¿no? Si la compuerta es por la parte superior, vamos a decir, han entrado por la parte superior, por el techo del tanque y llueve, lógicamente también puede inundar el espacio confinado. Tampoco, se paraliza la actividad. Disponer de mecanismos para facilitar la entrada y salida de los trabajadores durante la operación y en caso de situaciones de emergencia. O sea, tienen que conocer cómo van a salir, cuál va a ser su medio de salida, cómo va a entrar. Y en caso de emergencia, también. Hay que tenerlo claro y los trabajadores también tienen que tenerlo claro. Si son 4 y uno se desmaya, los otros 3 tienen que saber qué es lo que tienen que hacer para ayudar. Pero el vigía no puede entrar. Realizar medición de concentración de oxígeno, la cual en todo momento no debe ser menor a 19.5% porque empezaría a haber deficiencia de oxígeno y podría haber riesgo de asfixia. Ni mayor del 23.5% porque la atmósfera se volvería inflamable por los gases y los vapores que puede contener, ¿no? No debe estar, si hay gases inflamables o vapores inflamables, no debe estar por el 10% de su límite inferior de explosividad. Esto lo va a detectar el monitor de gas. Ustedes con su así el olfato no van a saber en qué porcentaje se encuentra. Si son lugares de inflamables o espacios confinados donde hay atmósfera inflamable, no debe ser ni siquiera el 10% como mínimo, debe ser 0, o sea, no debe haber presencia absolutamente de ningún tipo de porcentaje de concentración de estos gases inflamables. Bien, la concentración de sustancias tóxicas no deben superar el límite permisible ponderado. Hay un límite permisible ponderado, a ver, entonces no debe ser, o en todo caso, no debe existir nada, debe ser 0, ¿no? Cuando corresponda, se debe realizar mediciones de gases de carga calórica ambiental. Ese es para medir el golpe de calor. O sea, una persona está dentro de un espacio confinado, en un ambiente que hace demasiado calor, debemos medir, porque si esto llega a superar el límite, la persona se desmaya por la cantidad de calor que tiene. A eso se llama golpe de calor también. Proporcionar condiciones de ventilación. Como hemos visto, es una medida de control cuando la atmósfera es altamente tóxica o muy comprometedora para nuestra vida. Hay que extraer ese aire viciado y vamos a meter con una manga aire limpio, aire puro, ¿no? Eliminamos los gases nocivos y suministramos aire puro.
Asegurar que el espacio confinado se encuentre purgado y lavado si es que vamos a hacer, por ejemplo, trabajo en caliente en un espacio confinado, en una cisterna, por ejemplo, de gasolina, de alcohol. Tiene que haberse lavado, purgado, lavarlo 2, 3, 4 veces, utilizar sustancias para ese lavado y luego vamos a monitorear para verificar que no exista ninguna posibilidad de explosión. Cero límite inferior de explosividad, cero LEL. Proporcionar la iluminación necesaria para el trabajo en espacios confinados, la cual no deberá interferir con el personal en el ingreso ni durante su ejecución de los trabajos. No debe estar en contacto con el agua. Muchas veces hemos podido ver, están haciendo trabajos en un tanque de agua y meten un reflector con energía eléctrica. O sea, ¿qué cosa están haciendo? Lo quieren matar a esa persona. El trabajador tiene que saber. Si necesita iluminación, no puede ser con vamos a decir, con un reflector con energía eléctrica, porque lo va a electrocutar en presencia del agua. Existen otros reflectores con pila o otro tipo de medio, pero que no es energía eléctrica, ¿no? Hay algunas luces que son acuáticas inclusive, pero no es energía eléctrica, ¿no? Disponer de un sistema o medios de comunicación entre el interior y el exterior. Muchas veces el vigía tiene un radio y también trabajadores tienen otro radio que constantemente se están en plena comunicación. No puede gritar, lo llama por radio. Tiene que ser radio, efectivo. No por el celular. No se olviden que el celular a veces no tiene carga, la batería se va. A veces el satélite se pierde la comunicación, se pierde el internet. No, por WhatsApp lo voy a ver. No tiene internet, no hay WhatsApp, ¿no? Entonces tengamos mucho cuidado. Tiene que ser radio, un equipo de comunicación efectivo. Asegurar el aislamiento total del espacio confinado frente a distintas fuentes de energía. No debe existir absolutamente ninguna probabilidad de que alguna energía, sea química, sea energía eléctrica, hidráulica, sea neumático, cualquier energía, esté presente dentro del espacio confinado, ¿no? Hay que cerrar todas las válvulas de alimentación, por ejemplo, de energía hidráulica o energía química. La energía eléctrica. Hay que cortar la fuente de alimentación eléctrica. Hay que cerrar las compuertas, las válvulas, poner candado. No olviden, importante. Otro punto, requisito de los equipos y herramientas de trabajo, lo que vamos a utilizar nosotros. Acá nos dice que los equipos y herramientas en el trabajo en espacio confinado deben ser verificados en su funcionamiento y estado y cumplir con los siguientes requisitos. No olvide que los equipos y herramientas de trabajo tienen que cumplir lo siguiente. Deben ser los necesarios, deben ser los adecuados, deben estar en buenas condiciones y deben ser homologados, nada de hechizos, de ninguna manera, que se hayan alterado la herramienta. No, esa hechiza no pasa. Alterado, la escalera ya está piezado, está clavateado, ya no sirve. Así. Ya no olviden, herramientas y equipos tienen que ser los necesarios, adecuados y estar en buenas condiciones, y tienen que ser homologados con certificado de calidad, de garantía. Las plataformas, escaleras o cualquier equipo eléctrico o mecánico, dice que se utilice para facilitar la entrada y salida del espacio confinado, debe contar con su registro o sea, con su checklist. Si son equipos mecanizados, equipos mecánicos que tienen energía eléctrica para entrar y para salir, debe contar con su checklist de preuso. Los equipos para la medición de las condiciones de la atmósfera en el espacio confinado deben acreditar su óptimo funcionamiento mediante certificado de calibración, de verificación y mantenimiento. Pueden ser propios, pueden ser alquilados, pueden ser de otra empresa, pero tienen que contar con calibración, verificación, con certificado. Y además, esos equipos de medición tienen que ser probados en otro lugar, en donde realmente hay contaminación, y ahí ese equipo debe dar la alerta, debe marcar el volumen de esos gases peligrosos. Y luego vamos a nuestro espacio confinado. Hay que hacer 2 o 3 pruebas, 3 verificaciones. Los equipos utilizados para inyectar o extraer el aire en espacios confinados
deben contar también con su registro de mantenimiento, o sea, tienen que estar en buenas condiciones, con certificado. Los equipos eléctricos y las luminarias utilizadas en el espacio confinado deben cumplir, dice, técnicamente para trabajos de atmósferas explosivas. O sea, si vamos a utilizar en atmósferas explosivas algún equipo eléctrico, estos son antiexplosivos, o sea, antichispa. Estar protegido por un sistema de separación de circuitos o por el empleo de pequeñas tensiones de seguridad. Estos son especiales. Tienen una especie de acamuflamiento, ¿no? Contra las chispas que pueden generar un incendio. Las herramientas que utilicen debe ser bronce para evitar generación de chispa, cuando el ambiente de trabajo sea explosivo. Ahí los procedimientos son muy estrictos, ¿no? Y hay que conocerlos bien, esos procedimientos. Los equipos de comunicación que se utilizan deben ser intrínsecamente seguros y contar con registros que verifiquen que se encuentran operativos. Podrá ser mediante radio o comunicación directa con el oro, dice, de acuerdo a las condiciones, o sea, ese radio transceptor que nosotros estábamos viendo hace un momento. Si la comunicación se pierde, deberá dar por paralizada la faena. O sea, si radio no hay comunicación, ni tampoco con la voz, los trabajadores inmediatamente se retiran. Inmediatamente se retiran. Los andamios y estructuras de trabajo que se utilizan dentro del espacio confinado deben contar con su instructivo de montaje, registro de inspección y no debe tener materiales sueltos en su superficie. Si vamos a usar andamio en los espacios confinados, estos a su vez deben contar con un protocolo de montaje y desmontaje. Debe estar en terreno firme, en terreno resistente, en terreno nivelado. Los andamios deben tener todos sus accesorios completos, deben estar sus husillos, tienen que estar sus verticales, los horizontales, las plataformas completas, debe contar con sus diagonales, debe contar con sus escaleras si son de 2 o más cuerpos, ¿no? Debe tener sus plataformas con puerta, a la vez en la parte superior donde se va a hacer el trabajo, debe contar con rodapié, debe tener las barandas, tanto superior como intermedia. Y debe contar con una tarjeta que autorice su utilización. Cuando se trabaja con andamios hablamos de tarjeta verde y tarjeta roja mayormente. Algunos también utilizan tarjeta amarilla para montaje y desmontaje de andamios. Si tiene tarjeta verde, que está con la firma del inspector, del responsable, y nos dice que estamos autorizados, pero previamente debemos verificar, no hacer solamente caso a la tarjeta. Alguien puede equivocarse y lo colocó. Y no porque veo una tarjeta verde tengo que subir, tengo que verificar. Pero si ven una tarjeta roja no tienen que verificar nada, simplemente no lo utilizan, no sube. Evitar el uso de equipos que contaminen la atmósfera dentro del espacio confinado. O sea, si no es necesario, vamos a decir, que yo voy a trabajar con un spray que me va a provocar voy a contaminar la atmósfera, cuando puedo hacerlo con otro sistema, entonces no debo hacerlo, o sea, no necesito exponer, pero si tengo que hacerlo, si tengo que contar con los medios de protección para eso. Los equipos utilizados para respuestas de emergencia deben encontrarse en óptimo estado, por eso cuentan con su checklist antes, durante y después. Y cuando corresponda con su certificación, todo ello. Ahí vamos a tener la camilla, ahí vamos a tener el trípode, ahí vamos a ver que el trípode cuente con sus poleas, cuente con la soga en buenas condiciones, etc. Los equipos de rescate deben incluir el trípode, las poleas doble, el mosquetón con seguro, ¿no? Pero en buenas condiciones. Todos ellos inspeccionados. Muy bien. Otros requisitos de elementos de protección personal, los EPPs tienen que ser también los necesarios, los adecuados, en buenas condiciones y homologados, muchachos. Escuchen bien, igual que las herramientas. La ropa de trabajo debe ser 100% algodón. ¿Por qué? Porque si ustedes utilizan ropa sintética en un espacio confinado se van a quemar. Es demasiado fuerte a veces el calor. Cuando se trabaja en ambientes explosivos, especialmente, dice, o inflamables. Si es un ambiente inflamable, inclusive el traje tiene que ser antifuego, o sea, ignífugo.
Los EPPs deben seleccionarse de acuerdo al peligro dentro del espacio confinado. Si hay peligro de un riesgo químico, tenemos que utilizar esos trajes para resistentes a esta agresión química. Si vamos a trabajar en agua, debemos utilizar el EPP impermeable, botas impermeables, guantes impermeables, traje impermeable. Los EPP deben contar con certificación de calidad. Todos estos EPPs obedecen a ANSI. Son que ANSI, que es el Instituto Nacional de Estándares de Seguridad y Salud Ocupacional, que son los que recomiendan las características de fabricación que debe tener los EPPs, considerando la normativa ANSI o de la Comunidad Europea, cualquiera de ellos, pero debe decirlo ahí en el certificado, debe tener un certificado de calidad. Los EPPs deben contar con un registro de inspección de su estado, o sea, hay que hacer un checklist. No se debe realizar la tarea si hay un EPP que está en mal estado. Inmediatamente se devuelve. No se hace la tarea si no hay el reemplazo. El equipo de respiración autónomo es ese equipo, ese tanque que utilizan los bomberos, los hombres rana cuando se meten al agua, un tanquecito, ese es de aire puro. Dice acá, este equipo de respiración autónomo utilizado en trabajos o rescate en espacios confinados debe contar con su respectivo instructivo de montaje, verificación, colocación, uso, retiro, limpieza y almacenamiento. Para usar ese equipo necesitan estar capacitados y entrenados, no solamente con el instructivo, porque en el momento de emergencia yo no sé, nunca he usado ese equipo, no me voy a poder leer todavía recién el instructivo, ya tengo que haber estado informado, conocerlo, entrenado, etc. Esto no se puede improvisar, ya tiene que estar preparado, ¿no? Así como sus pruebas, su certificado de prueba hidrostática, inspección, mantenimiento, etc. Bien. Requisitos asociados al desarrollo de la actividad. A ver. El desarrollo de la actividad debe cumplir con los siguientes requisitos. Contar con la evaluación de los riesgos de la actividad, documentada, con el establecimiento de las medidas de control necesarios, o sea, los ATS, por ejemplo, los CIPERC, considerando la jerarquía de los controles de acuerdo a la ley 29783, que son eliminación, sustitución, control de ingeniería, control administrativo y uso de los equipos de protección personal. Contar con un permiso correspondiente para la actividad, o sea, con los permisos escritos de trabajo de alto riesgo y que deben ser válidos para el turno que trabaja, nada más. ¿Ya? Contar con la entrega de documentos de los EPPs definidos para la tarea. Todo EPP en toda empresa debe tener una matriz de acuerdo a las actividades que van a realizar y estas tienen que estar aprobadas. Contar con un procedimiento de trabajo específico para esa actividad, el cual debe establecer los criterios y controles, dice, operacionales para esa actividad, describiendo la forma lógica cómo se desarrolla la tarea, paso a paso, identificando dentro de ese paso a paso los peligros, evaluando los riesgos y tomando las medidas de control. Realizar las inspecciones planeadas durante el trabajo en espacios confinados tiene que estar cada 10 minutos, cada 20 minutos, dependiendo del espacio confinado. Si es de tipo A, o sea, donde se compromete la vida, la presencia de un supervisor es permanente, tanto en la parte operativa como de seguridad y salud ocupacional, permanente hasta que se termine la actividad. Y contar con el plan de respuesta de emergencias que debe ser conocido por todos, no solo conocer, entender y haber sido entrenados para que en el momento que suceda, inmediatamente se activa. Bien, caballeros, terminamos el módulo 2. Muchas gracias. Vamos al otro módulo.